Muy buenas tardes amigos, es un gusto reencontrarnos nuevamente en Plan Agropecuario TV, este programa pensado para brindar herramientas a productoras y productores ganaderos de nuestro país. Hoy con una situación bastante compleja, primero a causa del déficit hídrico que ha provocado en algunas zonas de nuestro país déficit forrajero también. A esto se le agrega el coronavirus, por eso vamos a comenzar nuestro programa con un spot, con un aviso del Ministerio de Salud Pública que nos brinda algunas recomendaciones sobre qué hacer para evitar el contagio de esta enfermedad. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. 7 acciones para cuidarnos del coronavirus COVID-19 entre todos. Lávate las manos con agua y jabón regularmente. Evita tocarte la cara con las manos sin lavar. Evita el contacto cercano con personas que tengan síntomas. Tápate con el antebrazo o un pañuelo descartable al toser o estornudar. No compartas bombillas, vasos, botellas, platos o cubiertos. Ventila los ambientes. Ante tos seca, fiebre y dificultades respiratorias, consulta a tu médico de radio a domicilio. Plan Nacional Coronavirus. Ministerio de Salud Pública. Bueno, algunas recomendaciones claras a tener en cuenta para poder colaborar, ser solidarios también con el resto de la población. Si colaboramos todos, somos responsables y actuamos con sensatez, seguramente juntos esta situación la vamos a pasar. Pero ahora seguimos con el programa del Plan Agropecuario. Hoy vamos a tener la palabra de Esteban Montes, quien se refiere al manejo del rodeo teniendo en cuenta el comienzo de la próxima estación de otoño. Frente a la situación actual de déficit hídrico y forrajero, pueden ocurrir intoxicaciones debido a algunas plantas, en este caso el mío romerillo, por lo cual conversaremos con la doctora Bettina Coppola. En otro orden de cosas, el ingeniero Ricardo Barbat se refiere a la escala de estado y condición de mejoramientos de campo, una herramienta para que los productores puedan conocer la salud de los campos mejorados. Nos encontramos por comenzar el otoño, una estación clave para preparar los vientres que se encuentran preñados si queremos volver a preñarlos en el próximo servicio. Sobre esto conversamos con Esteban Montes. También el técnico realiza algunas recomendaciones de manejo del rodeo de cría teniendo en cuenta la situación actual de déficit forrajero. Estamos ingresando al otoño y es una estación clave para el manejo del rodeo de cría, siempre pensando en el próximo entore. Esta es una estación muy importante desde el punto de vista de las medidas que se pueden tomar para preparar los ganados para que pasen el invierno y posteriormente lleguen al parto y al próximo entore. Es fundamental pensando en manejos a nivel de campo natural, justamente en tomar medidas en esta estación para poder hacer esa preparación de los vientres para el próximo parto y entore. Partiendo de la base que durante el invierno generalmente a campo natural hay una pérdida de condición corporal, por lo tanto tenemos que preparar los vientres ahora en este periodo del otoño, que es un periodo donde hay algún crecimiento de las pasturas naturales, fundamentalmente en los meses de marzo y mediados de abril es donde se dan los mayores crecimientos durante el otoño. En ese sentido, entonces, lo primero que hay que pensar de hacer en este periodo de otoño e inicios de otoño es destetarlas a los vientres. Primero podemos pensar en una de esas, en hacer un diagnóstico de gestación para identificar aquellos vientres que están preñados, para destetar solamente los que están preñados. Y esos son los que vamos a preparar para el próximo parto y el próximo entore. Entonces, podemos hacer un diagnóstico antes de gestación, detectamos todo lo que está preñado y esos son los vientres que vamos a destetar primero para poder dejarlos libres y ya sabemos lo que sucede cuando destetamos una vaca, o sea, le sacamos el ternero, todo lo que come la vaca va a ir para recuperación de condición corporal. A partir de eso, después nosotros podemos, teniendo identificadas las vacas preñadas y habiéndolas destetado, podemos justamente hacer una clasificación de esos vientres, primero por boca, podemos analizar cuáles son las vacas que van a seguir en el rodeo, ¿no? Y no van a dar su último ternero este año.
O sea, las que van a dar su último ternero van a ser vientres que solamente tienen que dar ese ternero y no se van a volver a entorar. Entonces, nosotros nos tenemos que quedar pura y exclusivamente con aquellos vientres que van a seguir en el rodeo. Entonces, identificamos aquellos vientres que están en condiciones de seguir en el rodeo por boca y después lo que hacemos es clasificar por condición corporal a esos vientres y detectamos aquellos animales que están en inferior condición corporal y que tenemos que darle una alimentación diferencial. De esa forma nosotros vamos a estar preparando el rodeo para pasar el invierno, admitir alguna pérdida de condición durante el invierno y llegar al parto que viene con una condición corporal 4 y un poquito más para poder lograr elevados porcentajes de preñez en el próximo entore. O sea, la conclusión de esto es, estamos ingresando en una estación muy clave para tomar decisiones de bajo costo que nos permitan pasar el invierno, llegar al próximo parto y al próximo entore y lograr buenos indicadores o buenos índices de preñez en los vientres que están hoy con ternero al pie. En cuanto a las vaquillonas que están preñadas, bueno, eso detectarlo lo antes posible. Van a ser animales que tienen que estar bien en buena condición. Tenemos que pensar que en general tenemos que lograr un grado más de condición corporal que el resto del rodeo al momento del parto y del siguiente entore. Entonces, bueno, en base a eso vamos a calcular nuevamente admitiendo alguna pérdida durante el invierno, dependiendo de las condiciones de cada uno de los establecimientos. Bueno, vamos a ver cuáles son los manejos que le tenemos que hacer a esos animales para ponernos la meta o llegar a la meta de esa condición corporal 5 al próximo entore. Entonces, en función de eso, nosotros vamos a ir distribuyendo los animales a nivel del establecimiento. Por otro lado, lo que tenemos que mirar son las vaquillonas que vamos a entorar en el próximo entore por primera vez. Aquellos animales que hoy están cumpliendo 1 año y medio aproximadamente. Bueno, tenemos que ir viendo cuál es el estado de esos para lograr que esos animales lleguen al momento del entore, del próximo entore, ciclando. O sea, estén con un movimiento reproductivo a nivel de sus organismos. Eso es lo que tenemos que buscar para lograr que esos animales se preñen en forma temprana, que es lo deseable para poder empezar una vida reproductiva acorde, o sea, en buena condición y no empezar tarde, que eso no se logra revertir con el tiempo. O sea, si se logra a costos muy altos. Entonces lo que tenemos que buscar es que esos vientres estén ciclando al momento del próximo entore, que va a ser noviembre, diciembre, dependiendo de los lugares. Por lo tanto, nuevamente tenemos que pesar a esos animales, ver la condición en que están hoy, planificar qué es lo que va a pasar durante todo este periodo de acá hasta noviembre para lograr que esos animales estén ciclando al momento del entore. En general nosotros estamos pensando de que tenemos que en estos momentos, además de empezar ya en hacer un destete, bueno, en sacar los toros del rodeo. Obviamente los productores analizarán en cada una de sus situaciones de acuerdo a cómo viene la aparición, ¿no? Y cómo están sus rodeos en cuanto a distribución de los partos. Puede ser que haya algunos productores que puedan dejar los toros un poco más del tiempo necesario, como será ahora. Lo fundamental de esto es que si lo hacen por razones que son obvias, porque evidentemente el criador vive de la cantidad de terneros que produce, y justamente hoy con los precios que hay para tanto la vaca preñada como los terneros, es lógico que se pueda dejar un poco más los toros en el establecimiento o en el rodeo para poder lograr mayores índices de preñez. Lo fundamental de eso es saber en el problema que nos estamos metiendo, o sea, que vamos a tener una aparición más tardía de esos animales. Puede ser una estrategia preñar los animales para venderlos como preñados, eso puede ser una estrategia razonable que permite inclusive liberar al campo antes del invierno, porque nosotros preñamos esos vientres y se venden antes del invierno una vez que se identificaron preñados.
Si se van a permanecer en el establecimiento, puede ser una estrategia dejarlos en el establecimiento que paran, obtenemos ese ternero, pero no los volvemos a entorar. Pues sabemos que eso si no se va a seguir trasladando en el tiempo, o si se entoran, se va a entorar tarde nuevamente, pero para venderlos en el año que viene. Entonces, pensar un poco qué es lo que se va a hacer con esos vientres preñados tarde para que eso no se siga retroalimentando. ¿Por qué se sigue retroalimentando? El hijo de esa vaca que va a parir tarde va a ser de menor edad que los otros. Entonces siempre pensando en una ternera, por ejemplo, va a ocasionar problemas en el tiempo cuando esa ternera siga vaquillona e ingrese nuevamente al rodeo. Entonces no es aconsejable que esos bichos permanezcan adentro del rodeo y habría que buscar de hacer todos aquellos mecanismos que logren que las pariciones sean lo más concentradas posible y lo más temprano posible dentro de cada estación que se eligió en el establecimiento. Entonces, si dejamos los toros hoy por alguna razón específica, que es lógico que se puedan dejar, pensar qué es lo que se va a hacer con esos vientres que se van a preñar más tarde. Hay situaciones hoy justamente que se están dando a nivel del país donde las condiciones de humedad no son las adecuadas y están habiendo algunas complicaciones. En esas situaciones es más urgente inclusive liberar a los vientres de los terneros. Entonces, si estamos hablando de hacer destete de las vacas para prepararlas para el invierno y después el parto y el próximo entore, con más razón si las condiciones son adversas, y hay falta de humedad, hay falta de forraje, lo que hay que pensar es justamente que hay que liberar esa vaca del ternero, porque el ternero le va a estar sacando mucho alimento, o sea, le va a estar requiriendo demasiado como para poder mejorar la vaca y el propio ternero. Entonces más vale sacarle el ternero a la vaca para que esa vaca se pueda recuperar, porque evidentemente si las condiciones no son buenas, va a estar limitado el forraje como para poder mejorarlo. Entonces, cuanto antes se libere las vacas, mejor va a ser para poderle dar más tiempo a esa vaca para que se recupere en el invierno. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Frente a la situación de déficit hídrico y déficit forrajero, los animales pueden consumir plantas tóxicas. Sobre esto vamos a estar conversando con la doctora Bettina Coppola, quien se refiere específicamente al mío mío o romerillo. El mío mío es una planta tóxica que se encuentra distribuida en el campo natural en casi todas las regiones del país. Esa planta tiene un ciclo en el campo, donde en realidad en la primavera está rebrotando, y ahora en este momento es donde se pueden dar diferentes cuadros de intoxicación, debido a que el rebrote muchas veces es ingerido por los animales, tanto por los corderos como por los terneros. Más que nada estas categorías, que son las que no conocen esta especie tóxica, y bueno, cuando la ingieren causa toxicidad. Afecta principalmente a los bovinos. Los ovinos pueden eventualmente intoxicarse, pero son un poco más resistentes, y los vacunos son más sensibles de hacer, pero generalmente causan mortandad tanto de corderos como de terneros, que son las especies que desconocen la planta y que con pequeñas dosis los intoxica y le causan una muerte súbita, una muerte rápida. La planta es toda tóxica, inclusive las flores, pero en realidad como está brotando en la primavera y es una maleza verdosa que llama un poco la atención también a lo que es los corderos, los terneros, eso es lo que causa la intoxicación. Es una enfermedad una intoxicación bastante aguda, generalmente mata al animal de un día para el otro, pero si no, lo que vemos es que los animales presentan debilidad, presentan cuadros nerviosos, babeo, presentan algo también de deshidratación. Las botas aparecen bastante secas, y bueno, y normalmente los animales están en bastante mal estado y generalmente terminan o muriendo, o si no mueren, causa secuelas que les perjudica después lo que es la producción
del crecimiento y bueno, lo que es la productividad de kilos de carne. El diagnóstico se puede hacer en base a la historia de la llegada, generalmente se da con animales nuevos, nacidos en el predio, terneros, corderos, o animales que llegan al establecimiento que no conocen la planta. Entonces generalmente está asociado al ingreso de animales al predio de otras zonas que no hay mío, que no conocen la planta, y que cuando llegan la ingieren, porque generalmente los traslados son bastante prolongados, los animales vienen hambrientos, con sed, ingieren esta planta y bueno, y causa la intoxicación. Como medida preventiva sería ante el traslado de animales desde zonas que no hay mío o el ingreso al predio de animales que vienen de zonas que no hay mío, sería llevarlo a un lugar donde haya poca infestación de la planta. O otra cosa que se hace es el ahumado, se quema la planta o se le refriega en el hocico de los animales, les decía específicamente, como para crear un efecto de rechazo a la planta, que cuando el animal va a ingerirla como que genera una cierta memoria y el animal tuvo esa experiencia previa y no la ingiere. Eso es el ahumado, que es bastante común en el país, en la zona donde hay casos de intoxicación. Generalmente es bastante rápido y bueno, cuando aparecen algunos animales muertos tratamos de mirar al resto de la población que quedó en el campo. Se puede dar algunos purgantes, algunos laxantes para tratar de que el animal expulse la planta, pero como les decía, es una forma bastante rápida y que en realidad causa muerte en forma aguda y no da mucho tiempo a nada, sino más bien como medida preventiva, si generalmente esa planta no aparece en todo el campo, es un potrero, tratar de sacar los animales inmediatamente ese potrero, llevarlos a un lugar donde no haya la planta o haya muy poca cantidad y tratar de hacerle lo que es el ahumado y luego de unos días ir pastoreando progresivamente esas zonas complicadas. Con el ingeniero agrónomo Ricardo Barbat conversaremos sobre la escala de condición y estados de los mejoramientos, una herramienta que todavía se encuentra en pleno ajuste, pero que le permitirá al productor conocer cuál es el estado de salud de los mejoramientos de campo. La escala de condición y estado de conservación de los mejoramientos es una herramienta que se hizo por la Regional Este, como producto de la Regional Este, encabezada por Santiago Barreto, y bueno, como una herramienta para determinar en qué estado de conservación se encuentran los mejoramientos. Primero, definir qué son mejoramientos de campo. Mejoramiento es cuando se le introduce una especie al campo natural, al tapiz del campo natural. Esta especie, estamos hablando de leguminosas o gramíneas. En el caso de gramíneas, el más frecuente puede ser Holcus. También se ven casos de festuca, se ven casos de dactilis, y en el caso de leguminosas, más frecuente la variedad de Lotus pedunculatum como el macu, variedades de Lotus ubifloro como el Lotus el rincón en esta zona, pero también mejoramientos de tréboles. Pero bueno, como te decía anteriormente, el mejoramiento en leguminosa, Lotus macu y Lotus rincón, que son los más frecuentes, y bueno, últimamente han entrado otro tipo de variedades de cultivares de Lotus pedunculatum también. Surge como inquietud, conversando con los productores en jornadas y conversando con técnicos, de que la opinión era común que algunas especies introducidas, como en el caso más frecuente del Lotus macu, se hacía más invasor hacia el tapiz del campo natural. Como no había ninguna herramienta o nos parecía a nosotros conveniente realizar esto, porque tampoco lo sabíamos, empezamos a realizarla y bueno, estamos en elaboración. Sería importante entonces, para el uso del productor, en realidad siempre el objetivo es que sea de fácil uso y que el productor la pueda utilizar y que no le suma demasiado tiempo. Actualmente no sabemos cuántas veces al año el productor va a tener que tipificar ese mejoramiento. No sabemos si va a ser una vez por estación o una vez sola en el año, que ya con esa observación y esa tipificación ya sea necesaria. Así que actualmente estamos en esa etapa de calibración y también vamos a necesitar o vamos a realizar
un taller con productores y técnicos privados para recibir todo tipo de aporte, y necesitamos ese tipo de encuentro con productores para poder, para que después la escala salga hacia afuera, hacia el resto de los productores, salga como validada, digamos, por ese pequeño grupo para que sea de fácil uso y el productor lo pueda utilizar. El protocolo que se va a seguir es tener georreferenciado los lugares, ahora tenemos lugares de prueba georreferenciados, y mirar una serie de parámetros para poder determinar en qué estado se encuentra ese mejoramiento, para poder determinar para que el productor pueda determinar un manejo a futuro, o directamente no hacer ningún manejo porque según cómo esté ese mejoramiento. Así que contando un poco, sería algo como una especie de semáforo, arrancando por el color verde, es decir, un mejoramiento que está el tapiz natural bien conservado y la leguminosa también en los porcentajes que tendría que estar, y lo mismo para las malezas, que no se vea un avance de maleza y de la especie introducida. En el segundo caso, el amarillo, ya se podría decir que ya hay un avance y un poco de invasión de la especie introducida y de las malezas, y bueno, ese sería el color amarillo. Ese avance que hablo es sobre el campo natural, y bueno, el color rojo ya sería una situación donde hay una invasión de la especie introducida y de malezas que amenace el tapiz natural, como es el caso de que algunos productores dicen es el Lotus macus, que a veces se hace un poco, y dependiendo de los niveles de fertilización, se hace agresivo sobre el tapiz del campo natural. Una vez determinado el color o el número, todavía no está claro, el productor puede realizar un manejo, determinar una práctica, un manejo, como por ejemplo, si se ve que el mejoramiento o la especie introducida se están perdiendo plantas y además está conservado el campo natural, poder tener la opción en la primavera, terminando la primavera, octubre, noviembre, poder cerrar ese mejoramiento. Estamos hablando del caso del Otto Rincón, como por ejemplo, poder cerrar ese mejoramiento y dejar semillar. Por ejemplo, para el caso del Lotus macus, queremos que colonice, por ejemplo, el productor puede determinar, decir, bueno, en otoño dejar cerrar y que el macus guarde, se desparrame, digamos, guarde reservas en su raíz y pueda colonizar mejor el tapiz. Entonces, va a determinar un manejo o no, según cómo esté la conservación del campo natural del mejoramiento. Y bueno, por ejemplo, te decía, fertilizar, limpiar el mejoramiento, tomar alguna medida, bueno, que sea sencilla y rápida. Antes de culminar, queríamos informarles que las actividades públicas previstas para esta semana se suspendieron por obvias razones, pero las actividades que se habían planificado de educación a distancia o a través del uso de tecnologías de la información y comunicación se llevarán a cabo de forma normal. Las oficinas del Plan Agropecuario en el interior y en Montevideo continúan abiertas, los técnicos continúan realizando sus labores, más teniendo en cuenta la situación actual de déficit hídrico y forrajero. Ante esta situación les pedimos colaboración, solidaridad, seguramente con responsabilidad y sensatez podremos salir juntos de este momento. Nosotros, mientras tanto, como siempre, nos reencontramos lunes, miércoles y viernes a partir de las 13:30 horas aquí en A+B, el canal de todo un país.